Pues muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de entrevistas de creadores y académicos de la escenografía en México. Nosotros somos Valeria Oropesa, Sandra Colina, Taemi Casillas y su servidor Pablo Galán, estudiantes de escenografía en la Escuela Nacional de Arte Teatral, y convocamos a esta entrevista como parte de un esfuerzo de nuestra maestra Rocío Martínez, docente en teoría de escenografía, para reconocer y conmemorar la vida y el trabajo de muchos creativos de la escena mexicana. En este caso, en particular, hablaremos de la pionera escenógrafa Félida Medina, llamada la decana de la escenografía en México. Fue una escenógrafa y docente teatral mexicana dedicada en cuerpo y alma a la escena. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Escenógrafos, alumna de Antonio López Mancera, con el cual estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral entre atrás, en 1963, y en hasta 1970, donde comenzó su gran labor docente en la formación de diversas generaciones de profesionales del diseño escenográfico. Félida Medina marcó la historia y el país como una de las primeras mujeres escenógrafas graduadas de la escuela y profesionalizadas en el medio académico, como el que conocemos ahora. Para hablar de su trabajo, presentamos a la escenógrafa y exalumna de la maestra María del Rocío Martínez Díaz, artista visual, docente y escenógrafa, que estudió la carrera de escenografía en la actual Escuela Nacional de Arte Teatral, como Psicología y Artes en la Universidad Autónoma de México, considerada como creadora de arte escénico, escenografía, vestuario e iluminación no convencional, y conocida por su trabajo con la familia Fábregas en comedia musical. Inauguró varios teatros con su trabajo tanto en ópera, danza y teatro, y ha llevado su carrera a toda la República y a varios países de Latinoamérica, hasta participar en la Cuadrienal de Praga como diseñadora y asesora de otros proyectos, así como a la diseñadora de vestuario y antigua colega y amiga de la maestra Félida, Cristina Sousa, con estudios de pintura y escultura en el IMBAL, becada por el INSEE y CONACYT en la carrera de vestuario en Roma, Italia. La maestra ha diseñado vestuarios para numerosas obras de teatro y cine con los directores más destacados del medio artístico mexicano, trabajando en la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, Nueva York y en varios países del mundo. Ha sido premiada por la crítica especializada y es docente en la Escuela Nacional de Arte Teatral. La maestra Cristina tristemente no nos va a poder acompañar en presencia y en video, pero nos va a acompañar con sus respuestas y nosotros vamos a hacer el favor de leerlas y narrarlas. Muchísimas gracias por darnos el tiempo, maestras. Gracias. Y vamos a comenzar con las preguntas para que platiquemos un poco sobre la maestra Félida Medina y recordemos su gran trabajo en la escuela. Dividimos estas preguntas en 3 etapas, un poco para hablar de su vida y de su trayectoria, en otro momento para hablar de su trabajo y de su estilo, y de sus aportaciones, claro, al teatro, a la escena mexicana, y después un poco sobre su docencia, sobre su estilo de docencia y cómo era ella como maestra, ¿no? La primera pregunta sobre su vida y la trayectoria que ha tenido es si conocemos qué fue lo que la llevó al teatro, a la maestra Félida. Bueno, la maestra Félida primero estudió un tiempo en la Esmeralda, iba para pintora de la Esmeralda. También estuvo un tiempo, ahí sí no sé si en la UNAM o en qué escuela, como para arquitectura. Posteriormente se dio cuenta que no le llenaba totalmente y dijo, ¿cómo combino esto de los espacios con la pintura? Y descubrió la escenografía. Por esas épocas llevaba muy poco tiempo de haber sido inaugurada la carrera de escenografía dentro de la entonces EAT, Escuela de Arte Teatral. Antes no era la nacional, esto data, se convirtió en nacional por los años 90. Claro. Entonces la maestra Félida ingresó a esa escuela que incluso era considerada como una carrera técnica. La carrera era de 3 años. La primera mujer egresada se llamó Graciela Castillo, pero se dedicó al vestuario. Y en realidad la primera mujer egresada como escenógrafa es la maestra Félida.
Hubo otras mujeres anteriores, solo Graciela se quedó trabajando algunas, pero a todas las enviaban, nos contaba la maestra, a vestuario, Claro. y ella usaba la escenografía, pero decían que no por ser mujer, ¿no? Entonces fue una lucha que hoy tiene que ser reconocida, hoy tiene que no ser invisibilizada. Esa situación de una mujer guerrera, una mujer que abrió las puertas a muchas de nosotras para el ámbito de escenografía y de iluminación, ¿no? ¿De qué manera? Finalmente ella dijo, voy a dedicarme a la escenografía, y dijeron, haz lo que quieras, pero entonces llegaron los técnicos y cuando uno llega, a mí todavía me tocó, mucho eso de que llega uno como mujer y pues como que no les gusta, ¿no? Que sea uno mujer y no quieren hacer las cosas o contestan así como, ay, sí, guapita, ¿no? No, ahorita te digo, o como chiquiteando, ¿no? A las mujeres. Entonces, se, pues eso estaba ocurriendo y la maestra contaba una anécdota de que en alguna ocasión le dijeron, es que eso no se puede, en alguna cuestión de iluminación, le dijeron, es que eso no se puede hacer. Y ella dijo, cómo no, présteme sus pinzas, maestro, y tal. Se subió a las escaleras, era algo de iluminación, y dijo, así se hace, maestro. Se empezaron a burlar de los otros técnicos. De ese momento le dijeron, díganos, ¿qué tenemos que hacer? Realmente ese momento que nadie ha escrito, de lo que nadie ha hablado, me parece importante que quede grabado. Claro. Porque las mujeres, es decir, ahorita además afortunadamente se está hablando mucho contra la violencia de género y todo esto, y eso era violencia de género y de alguna manera sin saberlo fue pionera, ¿no? También de este movimiento. Justo esto responde un poco a nuestra segunda pregunta, que era, ¿cómo fue para ella ser de las primeras escenógrafas mujeres profesionalizadas en la academia? Ahora escuchamos que Perdón. existían otras estudiantes contemporáneas, claro, a Félida, pero que las obligaban a irse a vestuario, las direccionaban. ¿Cómo era eso? Era como por estereotipo más bien, ¿no? No Claro, es que, vaya, yo sé que se vencían de alguna manera cuando llegaban y tenían esa actitud hacia ellas, hay un momento en que uno dice, pues ya no, mejor me quito y donde sí puedo, ¿no? claro. Algunas seguramente sí les gustaba el vestuario, ¿no? Pero sí algunas otras querían ser escenógrafas y era como automático. Incluso en las contrataciones, los directores, fíjense, ya hablo en masculino, en su mayoría hombres, los directores de escena llamaban como escenógrafos a los varones y como vestuaristas a las mujeres. Claro. Nos toca la costura. Y eso era una cuestión de creencia. Ahora esto es muy abierto y es uno de los logros que tiene entre ellos la maestra Félida, el maestro Leoncio Nápoles, los maestros pioneros que dieron una apertura, digamos, asexuada, yo diría, ¿no? Porque tanto hombres pueden hacer vestuario como mujeres podemos hacer escenografía, iluminación o ser técnicas. Algunas compañeras de los teatros ya hay técnicas mujeres. Cuando yo era estudiante no había mujeres técnicas en México. Llegaban del extranjero y así todos se quedaban, oye, ya viste, hay una chava en sonido, ¿no? Y les estoy hablando de hace 25, 30 años, o sea, ha sido así. Yo, de hecho, cabe mencionar que a mí también me gustaba mucho la pintura y por alguna situación me puse a querer aprender, según yo, el estilo de los muralistas y en realidad me ingresé con Felipe García, cuyo nombre artístico fue Felipe Pons, y él me enseñó a hacer pintura escenográfica y entre ellos telones de muchos tipos y gasas y todo, ¿no? Claro. Y también fui la primera mujer, soy la primera mujer que se ha dedicado a eso también en México. Y digo también porque
de pronto también eso ha sido como un estigma peyorativo, ¿no? Ha habido personas que dicen, ah, bueno, es que ella pinta, como si yo no fuera escenógrafa. Claro. Entonces, realmente el camino de la mujer ha sido muy empedrado, pero la primera que puso la dinamita a la piedra mayor fue Félida Medina. Sí, y me imagino que justo con estos problemas que se encontró al entrar al teatro, ¿no? Estos impedimentos que las otras personas les ponían, tenía una forma muy específica de trabajar. Nos preguntamos cómo eran sus relaciones con su equipo de trabajo, cómo se relacionaba con los demás creativos, con el director, con los actores. Bueno, ella siempre fue una gran amiga de su equipo de trabajo. Yo digo que era familia. Ella convertía en familia a las personas. A mí me tocó ser testigo principalmente de la relación con el maestro Gulebaldo López, escritor, dramaturgo, que fue director de la escuela, que en su época él quiso ingresar el clases para que los alumnos pudieran trabajar en cine y televisión, y bueno, se armó ahí una revolución, ¿no? Pero Félida y él eran entrañables, no había manera de que Ulebaldo, que además de dramaturgo fue director de escena, hiciera algo sin Félida. Cuando él iniciaba, decía, Félida, vamos a trabajar, vas a ser mi escenógrafa, mi iluminadora. El vestuario a veces no lo haría ella, pero al menos la escenografía y la iluminación siempre. Y era de una lealtad. Félida, por ejemplo, inició mucho con el teatro experimental, teatro independiente, en donde los recursos económicos prácticamente eran nulos, y entonces aprendió a trabajar mucho con materiales muy económicos, Claro. eh, a sintetizar, vaya. Pero en estos equipos independientes, ella era una camarada, ¿no? Decía, esto tiene que salir, aunque no le paguen en sus inicios, era así. Es una relación eh, mano a mano, empática, fraterna, amistosa. Claro. También otra entrañable, perdón, para ella fue Irma Lozano, la recuerdo con ella, acompañándose, yendo a tomar un café y platicando de teatro con el maestro Raúl Cermeño, a quien ella recordaba con mucho cariño. Y dentro de estas familias, como ella las llamaba, dentro de estos trabajos colaborativos de los que tan reconocida es la maestra, ¿hay alguno que le salte a la memoria como el trabajo de Félida? Bueno, de los primeros que le abrieron la puerta, digamos, el panorama fue el cementerio de automóviles, porque por la ruptura, ¿no? Claro. Recordemos que para esa época estábamos hablando de teatro moderno, ¿no? Y de un estilo realista tradicional, de mímesis con la realidad, en donde ya las escuelas de teatro, digamos la academia, no las escuelas porque solo estaba la nuestra, la academia estaba tratando de hacer la ruptura. De hecho, de ahí el nombre del teatro Orientación. El teatro Orientación pertenecía a la escuela, y los alumnos lo denominaron así en sus épocas porque era la nueva orientación, ¿sí? Entonces, en esa búsqueda de ruptura, los pioneros anteriores a Félida estaban ya pensando, pero creo que ella logra cristalizar el romper con la mímesis de la realidad representada en escena en cuanto a espacio, y lograr sintetizar y abstraer con materiales sencillos, principalmente con tubular. Entonces, una manera de tener una lectura diferente al realismo convencional fue Cementerio de Automóviles. Sin embargo, pues ella participó en un sinnúmero de obras. Claro. Sí, hasta nosotros, hasta la época, nos recuerdan ese gran trabajo de cementerio de automóviles y lo hemos usado como ejemplo
de la proeza escenográfica mexicana en muchas presentaciones, ¿no? En muchos trabajos y análisis de la escuela y es muy interesante saber de dónde vino y toda la trayectoria que tuvo la maestra para llegar a esa resolución. Además del teatro, además del arte, ¿conocemos alguna otra pasión que haya tenido la maestra? Bueno, en realidad ella era una apasionada de México. Ella amaba el folclore, nuestras etnias, a las personas indígenas, en especial Oaxaca. Así, Félida en Oaxaca era así como verla en un sueño, en el Istmo de Tehuantepec. En alguna ocasión nos tocó, porque también fue la maestra Lolita, a un proyecto en Oaxaca precisamente, pero eso no era teatral, en esa ocasión era un museo, una sala de un pequeño museo, bueno, nos tocó inaugurar, abrir y trabajar en ello. Y Félida se le iluminaba el rostro cuando comía la comida mexicana. De hecho la buscaba mucho, por ejemplo estando en el CNA o en el Teatro Wilberto, no, en el Teatro de la SOGEM que está en Coyoacán. Había ahí un restaurante de comida mexicana y es ahí donde íbamos a comer, ¿no? Porque gustaba mucho de todas las raíces y de hecho yo recuerdo ahí sí como alumna, porque ella fue mi maestra en primer año, que decía, es que no quiero todo gris, no somos europeos, y criticaba a los escenógrafos y escenógrafas que decían, es que ya quieren meter plataformas y todo en gris y así se sienten creativos y no hay identidad, a México le gusta el color, le gusta la luz, y era difícil en ese momento entender y después va uno entendiendo y comprendiendo Claro. la importancia y la dimensión de esa concepción en donde lograr un teatro con identidad. No por ello menor, ¿no? Digo, puedo hacer la analogía con el teatro kabuki, el teatro no japonés, que es maravilloso, que es admirado por el mundo y tiene identidad, ¿no? Entonces, en la práctica escenográfica, Félida promulgaba eso a través de sus pasiones porque amó a nuestro país más que a ningún otro. Justo hablando de esta identidad, de esta forma de crear a través de esta pasión cultural que tenían por México, pasando un poco más hacia a la parte de la entrevista sobre su trabajo y sobre su estilo, ¿usted cree que era esta identidad mexicana, lo que era donde ella quería evocar su concepción sobre el diseño escenográfico, era como su propia marca ante la escenografía? Fue mixto porque ahí pudo haberse ido también a la descripción, ¿no? Y meter, Claro, digamos, flores de cempasúchil y una trajinera, a la mera pero ilustración. combinó eso con ajá, pero combinó esa, digamos, identidad con la síntesis y la abstracción que la llevó dos cosas, dos situaciones desde mi punto de vista. Uno, que de verdad se enfrentó a trabajos con muy poco presupuesto, en donde pues no podías poner toda la casa y la pared, tendrías que sugerir que estaba por medio de los puros marcos, de los palos, de ciertos ornatos, ¿no? Eso la hizo, digamos, minimizar elementos. Ujú. Eso, bueno, por también algunos, ella sí fue escenógrafa formada, y lo digo así porque los primeros no, incluso maestros de ella no había escuela de escenografía y se habían hecho Claro. personas que eran pintores o arquitectos y que habían incursionado al teatro. Y fue Julio Prieto el primero que tuvo estudios oficiales de escenografía en Europa y regresó y abrió la carrera e invitó a sus colegas, ¿no? Como es el caso de
el maestro Leoncio Nápoles, estaba contemporáneo de López Mancera, que si no mal recuerdo perteneció a las primeras generaciones, o primera o segunda generación, Gabriel López Mancera, Toño, perdón, López Mancera, y, eh, y digamos, algunos de ellos no tenían estudios como escenógrafos, y Félida ya tuvo la oportunidad de tenerlos y de tomar cursos con algún extranjero que venía a dar algún pequeño taller o algo así, y de ahí también vio otras modalidades, lo que estaba pasando en Europa, pero no fue un plagio, porque ella siempre criticaba mucho, ¿no? Decía que los plagiarios, que había gente que lo que hacía era reproducir lo que veían en Europa o en otros países, y no se trataba de eso, sino que pudo tomar esa estética y tomar sus propios elementos y crear un estilo propio. Claro. Supongo que esta marca personal a través de la profesionalización de su trabajo académico y su trabajo como artista la ayudó a crear este gran parteaguas, ¿no? En el diseño escenográfico mexicano. En Y algún al ser muy momento, atacada, muy marginada por ello, ¿no? Porque ya claro, decíamos, aparte de ser mujer, pues de pronto empezó a ganar premios desde muy joven, ¿no? Por ahí, pues esperemos conectar con su familia o algo que nos presten el álbum donde aparece en sus primeros recortes, donde salió en el periódico como claro. ganadora de escenografía en la época de los 60, que nos dio mucha gracia como alumnos porque la vimos de minifalda con botas en la época de los 60, de chica Yeye. ¿Y quién se imaginaba a Félida tan sobria Claro. como setentera, ¿no? Sesentera, ajá, Con un carácter tan fuerte, ¿no? Además. claro. ¿Cómo abordaba su trabajo creativo? ¿Cómo empezaba a diseñar? ¿Cuáles eran sus pasos para la creación? Era muy curioso porque en la escuela, bueno, pues nosotros aprendimos que siempre teníamos que darle 2 o 3 lecturas primero al libreto, y Félida le daba una repasada, pero ella iba a ver los ensayos y hablaba con el director. Es decir, se nutría directo de la acción Claro. y del proceso de los ensayos. Y de ahí veía más o menos, lo cual me parece, pues resultó ya ser, digamos, otro tipo de conocimiento, en donde incluso posteriormente, cuando yo fui alumna, que también, o durante mi trayectoria, que también he tomado cursos con muchos extranjeros y demás, pues es un método primordial de trabajo. O sea, la creación del teatro se hace desde que nace, desde el embrión juntos, no como antes, es que en su época llegaban y le hablaban al escenógrafo ya que estaba casi armado todo, ya que habían ensayado, y ya que decían, necesito de este lado una puerta, ahí hay una ventana, aquí, ¿no? Entonces, Claro. de alguna manera, bueno, había un grado de creatividad, pero no completo. Y ella desde el inicio estaba con el director de escena o la directora, veía y luego empezaba a proponerle espacios para que complementar, digamos, de alguna manera, los escenógrafos y escenógrafas somos codirectores, Claro. establecemos un movimiento de actoral o del ejecutante. Y sobre este proceso, sobre esta forma de abordar el diseño escenográfico, como bien dice, desde la acción, desde el embrión, ¿cuál habrá sido la mayor enseñanza que le dejó la maestra? Bueno, es que Félida es así, fue una mujer muy controversial, ¿no? En un inicio muy dura, además.
Ajá. Y de pronto fue un cambio así como del blanco al negro y de decir, ya cuando me invitó a trabajar con ella o me invitaba a mí ya casi recién egresada y eso, yo la primera vez fui con miedo, ¿no? Porque dije, no, Claro. no sabía si aceptar incluso, ¿no? Porque qué pánico. Pero era totalmente otra persona, ¿no? Entonces en el teatro se transformaba y te cobijaba y era muy amable y todo esto. Y entonces es uno de los aprendizajes. Y dije, no, es que en realidad se ubicaba como profesora y para ella era muy importante la disciplina como parte formativa de sus alumnos, pero cuando ya había pasado esa parte, podía diferenciar y ser, digamos, más camarada, ¿no? Claro. Entonces dije, en cada escenario uno tiene diferentes funciones, ¿no? Esto lo aprendí por observación y en el ámbito escenográfico, definitivamente en algún momento cuando yo trabajaba con ella, preguntaba, oye, ¿cómo lo pondré? ¿Tú cómo lo pondrías esto aquí o aquí? ¿Qué te parece mejor, no? Entonces esa es otra parte de aprovechar a las personas que tenemos como trabajo en equipo para enriquecer el trabajo de todas y de todos. Claro. Esa es otra gran enseñanza de Félida. Y por supuesto, bueno, por ejemplo, ella también fue mi maestra de iluminación. Pues nos empezó a enseñar el método de McCandless eh, y digamos esta parte en donde yo, por ejemplo, cuando era nueva era abigarraba, ¿no? Como que decía, ay, aquí hay un espacio de escenario libre, ¿qué le pongo, no? Y entonces, bueno, aprendí que menos es más. Es una de las enseñanzas importantes de la maestra hacia mi persona como artista Claro. visual en escena. Lamentablemente nosotros conocimos muy poco a la maestra, pero creo que la mayoría de nosotros tenemos grabada en nuestra memoria, en nuestro examen de admisión, el momento en que entró al cuarto y todos los maestros le hicieron paso a la evaluación de la maestra Félida y dijo poco y vio poco y se fue y no la volvimos a ver hasta que regresó a nuestras entregas finales justo con en nuestra clase de escenografía con la maestra Rocío, en primer año. Y igual vio nuestras entregas finales, dijo poco, los comentarios que soltaba eran precisos, directos y muy fuertes, pero eran de gran ayuda. Y desde esas experiencias con ella, nos quedamos pensando cómo eran las clases con ella, cómo era una clase normal con la maestra Feliz. Bueno, fue cambiando con el tiempo. A mí cuando fuimos sus alumnas, porque hay profesoras que fueron alumnas, como la maestra Lolita, la maestra Patti, Aurora, el maestro Payán, ¿no? Claro. Era de temblar. O sea, la maestra acostumbraba a tener unas llaves, traer sus llaves del carro y le gustaba hacer esto, ¿no? Y cuando oías las llaves es que ya llegaba la maestra y todos podíamos estar pues haciendo relajo o algo y oías las llaves y era a tu lugar, con tus escuadras y todo, como niños de primaria. Incluso antes había en esas instalaciones pues que se llama el guardacasa, el señor de la puerta, lo que sea, también pues muy camarada con nosotros, y de pronto una vez nos hizo la broma, y todos, ya ven a Félida, y cuando entró al salón dijo, y era él, ¿no? Pero Félida entonces era muy exigente y no explicaba. Realmente así que uno quisiera cuando esté en primer año que te digan, no, es que aquí tiene que ir un sillón y pues no entendíamos que no era por ahí el asunto, ¿no? Claro. Entonces decía, algo muy común en Félida era búscale, búscale, ¿no? Entonces hizo como una frase estudiantil de herencia, de búscale, búscale, y todo el mundo sí le busco, pero no le encuentro, ¿no? Eso nos lleva a pensar que no daba, sí había rigidez en la disciplina, pero no en el pensamiento.
el dejar que uno encuentre es libertad, a Claro. pesar de toda una gran disciplina, ¿no? Y había gente que la criticaba mucho, ¿no? Hay gente, ¿no? Que dice, es que no daba clase. Y ella tenía razón cuando decía que no hay recetas, ¿no? No hay recetas de cocina. O sea, yo no les puedo decir, esto es así. Ustedes lo tienen que descubrir. Eso es, digamos, podría ser lo que yo podría decir de la maestra. Y cuando digo que fue cambiando con el tiempo, con nosotros era a veces lasciva, vamos a decir, muy dura, muy dura. Pero cuando yo regreso, como, bueno, yo egreso, me voy a trabajar, me tocó mucha suerte, trabajé en Palacio de Bellas Artes, en el Festival Internacional Cervantino, en fin, fui a hacer vida profesional y cuando regreso a la escuela como profesora y colega entonces ya de la maestra, me encuentro con que ya trataba mejor a los alumnos. Ya les decía monstruos, ¿no? Decía, a ver, ¿qué pasó, monstruos? ¿Cómo van? Para nosotros hubiera sido una caricia que nos llame monstruos. Y por ahí se fue, dicen que se fue suavizando con la edad, yo así lo vi, sin embargo, suavizar en el trato, pero no en las exigencias Claro. eh, de tiempo, de algo que es importante y que a veces es difícil que las y los alumnos entiendan. Por ejemplo, alguien no llegó con la entrega completa, ni siquiera me detengo a ver, hoy era día de entrega, equivale a día de estreno, no la tres completa, quedas reprobado, espero que mejores para el año que viene y el que sigue, ¿no? Claro. En ese, digamos, rango de rigidez, ¿no? Sí. Y la rigidez de la maestra es legendaria. A generaciones un poco mayores a nosotros sí nos tocó, a nosotros no, pero le tocaron tener clases con la maestra y nos pasaban, ¿no? Como los chismes de la rigidez de la maestra y lo rigurosa que era, pero siempre fue para bien, siempre fue como una admiración y un respeto inmenso al trabajo ajeno y no desde la destrucción como al otro solo por como destruir, ¿no? No, de hecho, esto del respeto es una característica, fue una característica de la maestra. No hablaba mal de las personas, que es otra de las enseñanzas que al menos me dejó a mí, seguramente a varias de nosotras y nosotros, este, porque de pronto hablar mal de otra persona para brillar, pues no se vale, ¿no? Entonces ella no la escuché yo realmente, eh, digamos, hablar mal. Claro. En el momento con los trabajos académicos, pues a la hora de asesorar tiene que decir, estás mal en esto, este es tu error, pero no era, digamos, una crítica y además siempre decía las cosas de frente, no a espaldas. Claro. Si no estaba la persona, no hablaba de la persona. Decía, lástima que no está fulanita porque necesito hacerle unas aclaraciones, ¿no? Hablando de la forma de evaluar, ¿qué valoraba ella en los trabajos de sus estudiantes? ¿Qué buscaba? Mm. Primero es que como cuando eran los primeros años, digamos, buscaba que entiendan el espacio teatral, el espacio escénico, que pueda ser un trabajo limpio, bien pensado, que consideren mucho la visión del público, la isóptica, cosas, digamos, incluso un tanto técnicas. Claro. Posteriormente, ya cuando eran grados más avanzados, como tercero o cuarto año, que empiecen a tener un viso de síntesis, de realmente poder sacar la esencia de la obra para ver cuáles son los elementos, el color, la textura importantes. Por ahí creo que era como lo que buscaba que de entrada un alumno o alumna obtenga para que, pues supongo que con el tiempo, como ha sucedido con muchas de nosotras y nosotros, tener un estilo propio, una postura personal, pero siempre a base de sustentar, no como una ocurrencia. Claro.
Y bueno, retomando como todo lo dicho y retomando toda la trayectoria de la maestra, en su opinión, ¿cómo cree que transformó la Escuela Nacional de Arte Teatral? Uy, bueno, ahí fue un trabajo titánico, heroico, enérgico, constante, perseverante. Antiguamente, cuando la maestra fue estudiante, ella, eh, que les digo que recientemente se había abierto la carrera, lo que tenían como espacio era un camerino de la sala Bella Urrutia. Y en ese camerino había 3 respiradores y uno pertenecía a primer año, otro a segundo y otro a tercero, y eran 2, 3 alumnos, pero que compartían una sola mesa o respirador. No había realmente un espacio. Con el tiempo, ella y junto con el maestro Leoncio y maestros de la época, el maestro Pepe Cuervo, por ejemplo, lograron que se nos otorgue un espacio que es donde ya me tocó estudiar a mí, que parecía un gallinero, decíamos, porque tenía techo de lámina. Entonces, cuando llovía como ahorita, de veras era imposible tener una clase teórica, de verdad era así de, ¿qué dicen? ¿No? Y de hecho nos aprovechábamos luego del maestro Leoncio porque no le oímos, maestro, invítenos algo, invítenos un café, además tenemos hambre. Y él como pues siempre fue muy consentidor, dijo, bueno, vamos. Y éramos pocos alumnos, nos subía a su carro y ya nos íbamos a otro lugar a tomar chocolate, pan y clase, con el pretexto de no escuchar. Pero ese galerón, pues ya era un triunfo, porque teníamos un área, era grande. Entonces, entrando era primer año, subías como un escaloncito, como una plataformita, era segundo año, y subías otra plataformita de 30 centímetros, era tercero y cuarto año, a la izquierda y a la derecha, porque ahí en tercero y cuarto llegaban menos alumnos, porque desertaban, reprobaban o lo que fuera. Pero ese fue un gran logro de obtener un espacio. Los espacios construidos, los salones construidos eran para actuación, y pues de pronto ya se logró que para algunas materias teóricas de nosotros nos presten un salón que tenían como bodega, donde había maniquís y cosas, y pues ahí nos ponían unas sillas y ahí tomábamos a veces clase. Y se oye muy patético, pero era un logro. Claro. Era un logro y ya cuando nos toca el CNA, pues ella estuvo muy pendiente de las instalaciones. Por ejemplo, estaba muy bonito, pero no había agua en las tarjas, en fin, nos querían entregar las cosas inacabadas. Y de pronto fue una postura, no solo de ella, de varios, pero sí muy liderada por ella, de decir nadie se pasa al CNA hasta que esté todo funcionando, porque una vez que se inaugure, ya no nos van a arreglar nada. Entonces, ella también luchó mucho por la equidad y la paridad, que no hemos logrado, pero que de verdad no podemos, he sentido que hemos ido para atrás últimamente, pero que no podemos soltar en cuestión de trabajar mano a mano con las personas de actuación, en donde haya una paridad de presupuestos, de voz, de voto, en fin, siempre fue un tema de interés, ¿no? Importante para la maestra. Yo el otro día estaba pensando, por ejemplo, en consejo técnico siempre somos menos escenógrafos. Yo desde hace 4 o 5 años no he sido considerada para consejo, pero antes he sido consejera y pues es difícil que vaya, si somos 2 escenógrafos y 5 personas de actuación, no va a haber manera de ganar una votación. Entonces, seguimos, por eso digo que seguimos, y no es que sea pugna, porque esto se puede oír como pugna, no. Yo creo en mis compañeros y compañeras directores de escena, de actuación y todo, y porque creo en ellos, confío en que vamos a lograr esa equidad. Claro. Sí, claro, a fin de cuentas esto es un trabajo en conjunto para un fin común, ¿no? Y, y sin duda la maestra fue pionera en ese trabajo y en establecer las bases de lo que ahora nosotros tenemos y que agradecemos muchísimo en general. Eh, Agradecemos también muchísimo esta entrevista, este espacio. No sé si hay algo que quieran agregar sobre la maestra, alguna otra cosa que, que compartir sobre su trabajo. Bueno, yo en lo personal creo que me gustaría mencionar que, por ejemplo, también gustaba de usar materiales naturales, como Ixtle, como el Ixtle, tenemos como ejemplo la boda negra de las alacranas que se presentó en el Festival Internacional Cervantino,
por fines de los 90 y pues sí, por ahí, o 2000, año 2000, y fue en el Teatro Cervantes, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, toda la escenografía era de Ixtle. A veces era muy difícil trabajar los materiales que ella elegía. Fíjense, me acabo de acordar que cuando yo todavía no entraba a la escuela, pero que ya estaba con el pintor Felipe Pons, terminando yo mi prepa y ya viendo de qué se trataba esto del teatro, porque yo iba a ser pintora, pero cuando, gracias a entrar por, digamos, creyendo que eran murales y eran telones, con Felipe, vi el trabajo del escenógrafo y me enamoré, ¿no? De eso. Entonces, nos tocó hacer, si no mal recuerdo, fue para el Wilberto Cantón, una de las pocas obras que Félida hizo infantiles, el Fantasmita Plum. Y entonces se le ocurrió que con telas de tricot había que quemarlas para dar este ambiente tenebroso, fantasmagórico, y era con velitas. Pero como, si se caía un pedacito de esta tela, la piel se consumía como ácido, la piel, ¿eh? Entonces era muy riesgoso, entonces había charolitas y todo, pues era Félida, ¿no? Entonces era raro siempre, ¿no? O sea, a ver qué va a querer Félida que se trabaje o se haga con, te digo, materiales como estos, porque el tricot era muy barato, entonces ella buscaba eso. El tubular, por ejemplo, como en la obra Tereso y Leopoldina, que es una obra muy bella también, que me parece un ejemplo de este que platicábamos al inicio sobre identidad mexicana y abstracción. Tereso y Leopoldina, y por ahí hay les creo que puedo conseguir alguna imagen de esa obra. Otra fue, por ejemplo, Corona de Sangre en Guadalajara, que en esa ocasión fuimos la maestra Lolita y yo acompañando a la maestra Félida, que fue una producción así como mucho más grande y si bien había algunos módulos, otra obra principal de la maestra Félida, que muy representativa y que duró muchos años en escena, fue El Extensionista. El Extensionista, que es, si ven la película, ven que hay varios escenarios que podrían ser complicados, y ella usó una espuma como, que hoy es muy común, ¿no? La espuma de poliuretano, pero en aquel momento no lo era, entonces el hula espuma más o menos quemado para dar cierta textura del espacio donde estaban los poderosos, y precisamente con como una espuma esponjoso, la espuma, digamos, inflada, ella quiso dar a entender lo inflados que estaban ellos en dinero y en ego, ¿no? Claro. Entonces, en lugar de poner casas y eso, puso dos mamparas con eso que era el espacio de los ricos, ¿no? El extensionista. Pues eso, ¿no? El uso de materiales. Aquí tengo un poquito. Y bueno, pues hay muchas anécdotas que podría yo comentar con la maestra. En alguna ocasión llevó su guitarra cuando estábamos en primer año. La llevó por otra razón, venía de otro lado y casi la obligamos a que la toque y que nos cante. Y nos dio eso, dijo, y ya le dijimos otra, y dijo, no, una y es como bienvenida. Y guardó su guitarra y a clases. Qué bella anécdota, no sabía que la maestra cantaba. Cantó en esa ocasión, única, nunca más la oí cantar. Nunca más. Pues muchísimas gracias por toda la información, muchísimas gracias a ambas maestras por darnos este espacio y por la iniciativa de recuperar toda esta información que está plasmada en la historia de la escuela y plasmada en la historia del teatro mexicano, ¿no? A veces es muy difícil encontrar fuentes de datos sobre nuestra propia historia como artistas, es muy difícil encontrar referentes sobre México en la escenografía, sobre el teatro en general. Y estos impulsos de recuperar esta historia son muy valiosos, son muy importantes. Entonces, agradecemos toda esta iniciativa y
Y pues nada, le damos cierre a la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. De hecho, esto que dices lo decía mucho la maestra, es que no hay libros. Bueno, ahora ya hay más, pero no suficientes, no de nosotros. Y usted, es importante que México conozca el árbol genealógico completo Claro. de nuestra historia en el ámbito visual de la escena. Pues Claro. muchas gracias y ustedes son, ahora está en sus manos dar continuidad. Claro que sí, le haremos honor a la maestra. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a mí me toca crear los mundos donde toda esta bola de locos habitan. Esos somos. Es un mundo maravilloso. Si volviera a nacer, volvería a ser escenógrafo. No.